Una visión científica de la democracia. Ya termino. Democracia e historia del tiempo. Se me ocurrió una conversación con este hombre, no sé si le conocen, Stephen, ahí el hombre. Bueno, este escribió un libro muy bonito que se llama Historia del Tiempo, que yo no entiendo prácticamente nada, pero cuando lo leí, pues se me ocurrieron unas cosas. Los antiguos vieron que 5 luminarias tenían un movimiento distinto a las estrellas. Lo llamaron los planetas, los vagabundos, que eso es lo que significa. También que había formas distintas de gobernarse y ser gobernados. Tiranía, monarquía, aristocracia, oligarquía y democracia. Existen leyes universales, son los principios. El mismo Newton llamó principios matemáticos de filosofía natural a sus descubrimientos, que como el de la gravedad no hace sino constatar lo que existe, que es lo que hace el observador. La ley de la gravedad, pues una cosa está ahí y se cae, pues bueno, se llama ley de la gravedad. Y resulta que es la única que funciona. Pero Ulpiano y otros antes demostraron la existencia de unos principios en el derecho. Los llamaron los tria juris precepta, los 3 preceptos del derecho, y así más o menos traducidos, que suena peor que en latín, pero bueno, hacer el bien, no hacer daño a nadie, dar a cada uno lo suyo, bonum facere, sum cuique tribere, nemines ledere. Y la esencia es la estructura del derecho natural, la filosofía natural, los principios morales. Eso, por tanto, dice el observador, es científico. Son principios. Igual que la ley de la gravedad. Violarlo supone ignorar la estructura, romper el molde. La ley es tan importante que el universo decide con leyes cómo funciona. Y hay un corolario, una consecuencia de esto, la ley del equilibrio universal. Democracia más Estado de Derecho. Si algo se rompe en ello, todo falla. De la observación de los eclipses de las lunas de Júpiter se dedujo la velocidad finita de la luz. No sé por qué, pero lo dice este hombre. De observar el funcionamiento de las organizaciones sociales, deducimos leyes morales, leyes de conducta, que las hace mejores o no, aunque esto sea un juicio de valor. Pero si observamos el funcionamiento de las organizaciones sociales, deducimos leyes morales. Se comportan de una manera o de otra. Unas cosas nos hacen mejores y otras no. En el espacio-tiempo, cualquier suceso puede ser especificado mediante coordenadas. De igual modo, el derecho y la democracia pueden ser especificados mediante principios del derecho, que sustentan los derechos fundamentales. Igualdad ante la ley, derecho a la libertad, etc. Y hay otra ley, la ley de equivalencia o principio de equivalencia de Einstein, que se da cuando la masa inercial y la masa gravitatoria son iguales. Así todo cae por su ritmo. Y en los programas políticos se percibe. En las negociaciones políticas, para alcanzar el poder, se destaca cómo no es un principio real de la vida social, solo es un principio de las leyes físicas, porque los políticos contravienen todo orden racional que no les beneficia. Es un bulo eso de que piensen en el bien común o servir a los demás. Bueno, alguno habrá que lo haga. Por eso, al contrario que la ley de la gravedad, unos políticos caen más deprisa que otros. La singularidad. ¿Hay un punto en el universo social en el que la democracia deja de ser válida? Sí. Cuando llega a la conclusión de su infinitud, de su perfección y se hace obsesiva, fundamentalista. En ese momento la democracia no es válida. Una democracia fundamentalista no sirve. Eso es lo que, trasladando el concepto de la teoría de la relatividad, llamo la singularidad de la democracia. Los científicos que hay aquí saben mejor que yo de qué estoy hablando. Y las manipulaciones para preservarse, como la explosión del PSOE en septiembre de 2016, la supernova Sánchez, hacen que se absorba la energía del medio para nutrirse y no a la inversa. Esto no son argumentos ad personam, cuidado, no es que a mí me da igual, señor Sánchez, ojalá tenga... No, son cosas que me hacen pensar y reflexionar sobre los asuntos. Podría haber sido otra supernova, le ha tocado a él.
De modo que el pueblo es la energía, el quantum es el Parlamento, y el secreto del éxito político es transportar mejor esa energía de los pueblos. ¿Limita la teoría cuántica la ciencia o es que debemos redefinirla? Pregunta técnica. Y dice el observador, ¿limita la democracia, la política como forma de vida social? Porque parece que tenemos que contar con ello como algo sagrado. ¿Limita la democracia, la política como forma de vida social? ¿Hemos de redefinirla a ello a sus reglas? ¿No será que el fundamentalismo de los partidos, por ejemplo, interpreta mal las leyes de la democracia? El fundamentalismo de los partidos está interpretando mal la democracia, no se están portando como demócratas. Pero como parece que vale todo, ¿no habrá que introducir elementos cuánticos, quantus, a determinar para hacer fértil la vida en la democracia? ¿Es la realidad un simple tinglado de poderes? ¿Hay una dualidad entre ondas y partículas? Pero el derecho, como las partículas en la mecánica cuántica, a veces interfiere en los designios de la política y la economía. Es el cumplimiento de la ley al que todos están obligados. Por eso, si la ley es buena, entre comillas, controla el poder y no al contrario. Cuando no es así, hay un choque de trenes o una anulación mutua, como la materia o antimateria, como las ondas en oposición. Y ahí sí que está prevista la acción popular, por medio de una revolución o por medio de una oposición, aunque éstas tienen su rol corto y definido. No es para perpetuar. Los electrones, este es el atomium de Bruselas, los electrones solo pueden girar a distancias específicas del núcleo central. Son los pactos pro natura. Están girando a la distancia adecuada. Los pactos democráticos, entre comillas, anti o contra natura, para obtener el poder o obstaculizar el de la mayoría minoritaria, en el caso de que se hayan establecido esas reglas, lógicamente, corrompe el modelo. Son órbitas falsas, permitidas solo por la ley de los números pequeños, que falsean lo de los grandes. Si los movimientos no son coherentes, acabarán anulándose entre sí. Es, por ejemplo, la situación de Rajoy en la repetición de las elecciones del 2016 y los pactos de quimera de Ciudadanos y del PSOE para forzar la investidura de Sánchez. Una oposición radical y racional es como la densidad justa de la relatividad clásica, no cuántica, o sea, destinada a su propio fracaso. Porque piensa que al ser decisivo su voto puede colapsar el sistema y revertir el proceso en su favor. Es algo irrealizable, una singularidad con excesivo número de variables. El objetivo del Congreso es hallar una fuerza gravitatoria importante para trabajar con solvencia y no una continua dispersión. Pactando de facto con los... Bueno, voy a resumir un poquito más, porque si no, a las 8:30 quería terminar. Les voy a poner un ejemplo de esto, de la ciencia, que me gusta mucho a mí. Pues como soy de letras, pues lo echo de menos. Decía que pactando de facto con los rupturistas de España, X es una partícula elemental individual que, según la idea de Feynman, construye historias para hacer su extraño viaje. Una deformación espacio-tiempo en la política. Es que X ya no está, por eso digo X. Viaje al pasado en democracia, pero con ello generará su antipartícula. Antipartícula de X es Iglesias, que le aniquilará. Esa es la teoría. Rajoy está agotado, se mueve en un bucle cerrado espacio-tiempo, pero Rivera no es su antipartícula, de momento. Sí es posible que a la inversa, cosa que algunos insinúan. Esto puede hacer controlar más y mejor a un gobierno en minorías. La fuerza neta sería pequeña, pero la resultante mucho mayor para pactos de fuerzas coyunturales. Tal como la atracción gravitatoria hace que la Tierra gire alrededor del Sol, el gobierno en minoría giraría alrededor de la mayoría democrática. Aunque esto no siempre sea lo mejor, pero es la ley. En esa gravitación, el intercambio de partículas puede mejorar al conjunto y al individuo. Ese es el juego de los partidos: separarse, juntarse, aniquilarse, según las fuerzas que transportan. La democracia se debilita en la misma proporción que se fortalecen los principios totalitarios de los políticos. Si hubiera una tercera dimensión, el teórico ancestral gobierno de los mejores,
lo que pasa es que esto es complicado, sería para otra historia, abandonaríamos la argolla de la esclavitud de las mayorías y atravesaríamos el espacio en línea recta, un diámetro, un agujero de gusano. Una democracia auténtica parecerá débil, porque siempre se someterá y ordenará someterse a la ley y al derecho, si no es lo mismo. Y esa debilidad es su fortaleza y su normalidad. Pocos discuten la valía y utilidad de esa democracia llamada débil, como la del principio entrópico débil que prefigura vida inteligente en zonas limitadas del espacio-tiempo, aunque el universo sea infinito. Por ello, la auténtica y eficaz democracia requerirá una gran formación cultural de las mayorías, olvidando el término la mayoría de la minoría, y ahí es donde debemos ir, a la educación de las mayorías.